Hola, mi nombre es Gabriela y hoy quiero contarte la historia más importante de mi vida. Una historia que durante muchos años pensé que nunca tendría el valor de compartir. Porque creía que era demasiado tarde para los finales felices, demasiado tarde para los grandes amores, demasiado tarde para comenzar de nuevo. Tengo 52 años ahora. Y puedo decirte con certeza que todo lo que creía sobre el amor, sobre la edad, sobre las segundas oportunidades, todo estaba equivocado. Pero para que entiendas por qué esta historia es tan especial, tengo que llevarte conmigo a través de un camino que estuvo lleno de dolor, de pérdidas, de momentos en los que pensé que mi corazón nunca volvería a latir por alguien más. Mi historia de amor comenzó, paradójicamente, con una pérdida devastadora. Tenía 25 años cuando conocí a Miguel, mi primer esposo. Era arquitecto, tenía unos ojos verdes que parecían contener todo el océano y cuando me miraba, sentía que el mundo entero se detenía. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. En una ceremonia pequeña pero llena de sueños. Yo llevaba el vestido de mi abuela. Él llevaba el traje que había pertenecido a su padre. Pensábamos que tendríamos toda una vida por delante. Miguel tenía esta costumbre hermosa de despertarse 5 minutos antes que yo cada mañana, solo para observarme dormir. Decía que mi rostro en la almohada era lo más bello que había visto en su vida. Me preparaba café en una taza azul que habíamos comprado en nuestra luna de miel en Santorini. Y siempre, dejaba una pequeña nota junto a la taza. Buenos días, mi amor. Que tengas un día tan hermoso como tú. Parecían cosas pequeñas entonces. Pero ahora entiendo que eran los cimientos de lo que pensé que sería nuestro para siempre. Construimos nuestra primera casa juntos. Literalmente, Miguel diseñó cada rincón pensando en nosotros, en los hijos que tendríamos, en los años que envejeceríamos juntos. Había una ventana en la cocina que daba justo al jardín donde él había plantado rosales para mí. Cuando tengamos 80 años, me decía, seguirás viendo estas rosas florecer cada primavera y yo seguiré viéndote a ti. Recuerdo que reíamos mientras pintábamos las paredes de lo que sería el cuarto del bebé, eligiendo un amarillo suave porque queríamos que fuera perfecto tanto para un niño como para una niña. Pero la vida, mi querida oyente, tiene una forma cruel de recordarnos que no controlamos nada. Una mañana de diciembre, Miguel salió temprano para supervisar una obra. Era un proyecto importante. Un centro comercial que llevaba meses planeando. Me dio un beso más largo que de costumbre, y ahora, tantos años después, me pregunto si de alguna manera su alma sabía que era una despedida. El accidente ocurrió a las 2:47 de la tarde. Lo sé porque miré el reloj cuando sonó el teléfono. Y esa hora quedó grabada en mi memoria como una cicatriz invisible. Un andamio se desplomó. Miguel murió instantáneamente, me dijeron. No sufrió, me dijeron. Como si esas palabras pudieran de alguna manera aliviar el hecho de que mi mundo entero se había desmoronado en cuestión de segundos. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi vida hasta ese momento. Tenía 28 años y me sentía como si hubiera vivido 100. La casa que habíamos construido con tanto amor se convirtió en un mausoleo lleno de recuerdos que me perseguían. El café en la taza azul sabía amargo. Las rosas del jardín siguieron floreciendo esa primavera, pero yo no podía mirarlas sin llorar. Mi familia me decía que era joven, que tenía tiempo, que encontraría el amor de nuevo. Pero cuando has conocido un amor como el que tuve con Miguel, cuando has experimentado esa conexión profunda y verdadera, la idea de que pueda existir algo similar parece imposible. Era como si me pidieran que encontrara otro sol, que descubriera otro océano. ¿Cómo reemplazas lo que creías que era único en el universo? Pasaron 3 años antes de que pudiera siquiera considerar la posibilidad de salir con alguien. 3 años de terapia. De llorar hasta quedarme sin lágrimas, de aprender a vivir con un hueco en el pecho que parecía físico, real, permanente. Mis amigas me inscribieron en clases de baile, en grupos de lectura, en actividades donde pudiera conocer gente nueva. Tienes que salir, Gaby, me decían. Miguel no hubiera querido que vivieras el resto de tu vida sola. Tenían razón. Miguel me había hecho prometerle una vez, durante una conversación sobre qué haríamos si uno de los dos moría primero, que no me quedaría encerrada en el dolor. Prométeme que buscarás la felicidad de nuevo. Me había dicho. Prométeme que no dejarás que mi muerte sea el final de tu historia de amor, sino el comienzo de otra nueva. En ese momento había sido solo una conversación hipotética. Una de esas charlas profundas que tienen las parejas jóvenes cuando creen que son inmortales. Nunca pensé que tendría que cumplir esa promesa. Fue en una de esas clases de baile donde conocía Roberto, que era profesor de tango, tenía 40 años, una sonrisa que iluminaba toda la habitación y una forma de moverse que hacía que el baile pareciera poesía en movimiento. Durante semanas
Fue solo mi instructor. Me enseñaba los pasos básicos con paciencia infinita. Nunca se burlaba cuando tropezaba o cuando mi cuerpo se tensaba porque aún no estaba acostumbrada al contacto físico con otro hombre. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. Roberto tenía esta forma de mirarme durante el baile que me hacía sentir hermosa de nuevo. No era como la mirada de Miguel que me conocía desde el alma. Era diferente, nueva, pero igualmente intensa. Después de las clases comenzamos a tomar café juntos. Me contaba sobre su vida, sobre sus sueños de abrir su propia escuela de baile, sobre los lugares del mundo donde había bailado tango. Yo le contaba sobre mi trabajo como diseñadora gráfica, sobre mis proyectos, cuidadosamente evitando mencionar demasiado sobre Miguel. Una noche, después de 3 meses de clases y cafés, Roberto me invitó a cenar. Mi corazón se aceleró de una forma que no había sentido en años. Era emocionante y aterradora al mismo tiempo. Me puse un vestido rojo que había comprado pero nunca usado, me maquillé con más cuidado del que había puesto en años, y por primera vez desde la muerte de Miguel. Me sentí como una mujer deseada y no solo como una viuda. La cena fue mágica. Roberto había elegido un pequeño restaurante argentino donde tocaban tango en vivo. Bailamos esa noche como si fuéramos los únicos 2 personas en el mundo. Sus brazos me sostenían con una seguridad que me hacía sentir protegida y cuando me miraba a los ojos durante los giros, veía algo que había estado esperando encontrar de nuevo, la posibilidad del amor. Esa noche, cuando me llevó a casa, me besó bajo la luz de la luna. Fue un beso suave, respetuoso, lleno de promesas no dichas. Cuando cerré la puerta detrás de mí, lloré. Pero no de tristeza, sino de gratitud. Mi corazón, que había estado dormido durante tanto tiempo, estaba despertando de nuevo. Roberto y yo comenzamos una relación hermosa. Era diferente de lo que había tenido con Miguel. Pero eso no la hacía menos valiosa. Con Miguel había sido amor de juventud, intenso y puro, construido sobre sueños compartidos y un futuro que planeamos juntos. Con Roberto era amor de adultos que habían vivido, que sabían lo que era la pérdida y por eso valoraban aún más cada momento juntos. Él me presentó a su familia, que me recibió con los brazos abiertos. Su madre, una señora italiana con corazón de oro, me enseñaba recetas familiares y me trataba como a la hija que nunca había tenido. Su hermana menor se convirtió en mi confidente y amiga. Por primera vez en años, me sentía parte de algo, de una familia, de un futuro que se construye día a día. Durante 2 años fuimos increíblemente felices. Roberto abrió su escuela de baile y yo dejé mi trabajo para ayudarlo con el negocio. Éramos socios en el amor y en la vida. Hablábamos de casarnos, de tal vez adoptar un niño, de envejecer juntos enseñando tango a parejas enamoradas. Había encontrado mi segunda oportunidad. Y era hermosa. Pero entonces llegó Natalia. Era una bailarina profesional de Buenos Aires que vino a nuestra ciudad para un espectáculo. Roberto la había conocido años atrás cuando él estudiaba tango en Argentina y habían tenido una relación breve pero intensa antes de que ella se fuera a Europa para su carrera. Cuando me la presentó, sentí algo que no pude definir inmediatamente. Era hermosa, por supuesto, con esa elegancia natural de las bailarinas profesionales. Pero había algo más, algo en la forma en que se miraban, en la familiaridad de sus conversaciones, en los recuerdos compartidos que yo no era parte de. Al principio traté de ignorar mis inseguridades. Roberto me aseguraba que Natalia era solo del pasado, que yo era su presente y su futuro. Pero gradualmente noté cambios. Se quedaba más tiempo en la escuela cuando ella estaba allí ensayando. Llegaba a casa con historias sobre lo talentosa que era, sobre las oportunidades que le estaba ofreciendo para exhibiciones especiales. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto en mucho tiempo cuando hablaba de ella. Una noche, llegué temprano a la escuela para sorprenderlo con la cena. Las luces estaban tenues y en el centro del salón, Roberto y Natalia bailaban un tango que nunca había visto antes. No era solo técnico, era íntimo, cargado de una química que me golpeó como un puño en el estómago. Se movían como si fueran una sola persona, como si hubieran nacido para bailar juntos. Y cuando terminó la música, se quedaron abrazados un momento más de lo necesario. Esa noche, confronté a Roberto. Con lágrimas en los ojos, pero con la dignidad intacta, le dije lo que había visto, lo que había sentido. Esperaba que me negara todo, que me dijera que estaba loca, que me asegurara que yo era la única mujer en su vida. En cambio, se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos y confesó lo que mi corazón ya sabía. Gabriela, me dijo con voz quebrada, nunca quise que esto pasara. Te amo profundamente, pero cuando Natalia regresó, todos esos sentimientos que pensé que había enterrado volvieron a surgir. No puedo luchar contra algo que es más fuerte que yo. Esa noche se fue de la casa que habíamos comenzado a convertir en nuestro hogar.
Una semana después, él y Natalia se fueron juntos a Buenos Aires, donde ella había conseguido un contrato para ambos en un espectáculo internacional. Me dejó una carta larga, llena de disculpas y explicaciones que no aliviaban el dolor. Me dejó también su parte de la escuela de baile, como si el dinero pudiera compensar el corazón roto. La segunda pérdida fue diferente de la primera, pero no menos devastadora. Con Miguel, había sido el destino cruel e inevitable. Con Roberto, había sido una elección. Él había elegido dejarme. Había elegido a otra mujer por encima de mí. Eso agregaba una capa de humillación al dolor que era casi insoportable. Tenía 35 años y me sentía usada, desechada. Como si fuera un amor de segunda categoría comparado con su gran pasión por Natalia. Mis amigas trataban de consolarme, diciendo que era mejor que hubiera pasado antes de que nos casáramos. Pero eso no aliviaba el hecho de que había vuelto a perder el amor cuando había comenzado a creer que era posible tener una segunda oportunidad. Cerré la escuela de baile porque no podía soportar estar allí. Cada rincón me recordaba a Roberto, cada espejo reflejaba los momentos felices que habíamos compartido enseñando juntos. Volví a trabajar como diseñadora gráfica. Esta vez de forma independiente desde casa, porque la idea de estar rodeada de personas todo el día me resultaba agotadora. Esta vez, la recuperación fue más lenta. No solo estaba procesando la pérdida de Roberto, sino también cuestionando mi capacidad de elegir bien, mi juicio sobre las personas, mi valor como mujer. Había algo en mí que hacía que los hombres me dejaran. ¿Era yo destinada a ser siempre la segunda opción, el amor provisional antes del verdadero? Pasaron 5 años antes de que me atreviera a abrir mi corazón de nuevo. 5 años de trabajo en mí misma, de terapia, de reconstruir mi autoestima piedra por piedra. Había aprendido a estar sola, sin sentirme sola, había desarrollado una relación fuerte conmigo misma. Había construido una vida que me satisfacía independientemente de si había un hombre en ella o no. Fue durante esos años cuando conocí a David en circunstancias completamente inesperadas. Yo tenía 40 años, el 42, era veterinario y llegó a mi vida de la forma más mundana posible. Mi gata, Luna, se había enfermado y necesitaba atención especializada. David no era como los hombres de los que me había enamorado antes. No tenía la intensidad poética de Miguel ni la pasión ardiente de Roberto. Era tranquilo, estable, con una bondad que se reflejaba en cómo trataba no solo a los animales, sino a cada persona que conocía. Tenía ojos café que me recordaban al chocolate caliente en invierno, y una sonrisa que aparecía lentamente pero iluminaba todo su rostro cuando se manifestaba completamente. Al principio, nuestras conversaciones giraban exclusivamente alrededor de Luna y su tratamiento, pero gradualmente comenzaron a extenderse a otros temas. David había estado casado antes. No tenía hijos y había pasado los últimos 10 años completamente enfocado en su trabajo después de un divorcio doloroso. Como yo, había llegado a un punto donde estaba cómodo con su soledad, donde había hecho las paces con la posibilidad de que el gran amor de su vida tal vez ya había pasado. Nuestro romance se desarrolló lentamente como una planta que crece con cuidado y paciencia. No hubo fuegos artificiales inmediatos ni pasión arrebatadora. En cambio, hubo conversaciones largas sobre libros y películas, caminatas dominicales por el parque. Cenas tranquilas, donde el silencio era tan cómodo como la conversación. David tenía esta forma hermosa de amarme que era completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. No era posesivo ni dramático. Me amaba con la tranquilidad de alguien que había aprendido que el amor verdadero no necesita ser ruidoso para ser profundo. Me traía flores del jardín de su casa cada viernes. No porque fuera una fecha especial, sino porque sabía que me gustaba tener algo hermoso que mirar durante la semana, cuando comenzamos a dormir juntos. Fue con una intimidad que iba más allá de lo físico. David conocía mi historia, sabía sobre Miguel y Roberto, y nunca trató de competir con mis recuerdos o de hacer que me sintiera culpable por haber amado antes. En cambio, me amaba exactamente como era, una mujer que había vivido, que había perdido, que había aprendido que el amor puede llegar en muchas formas diferentes. Durante 3 años, construimos una relación sólida y hermosa. No vivíamos juntos, pero pasábamos la mayoría de las noches en la casa del otro. Habíamos hablado vagamente de matrimonio, pero sin prisa, sin presión. Ambos habíamos aprendido que el amor no necesita etiquetas para ser real. Y estábamos cómodos tomando las cosas día a día. David se llevaba maravillosamente con mi familia. Mi madre, que había estado preocupada por años sobre mi soltería, finalmente había encontrado paz sabiendo que había un hombre bueno y estable en mi vida. Mis hermanas adoraban su humor seco y su forma gentil de cuidarme. En las reuniones familiares, se integraba naturalmente, ayudando en la cocina, jugando con mis sobrinos, escuchando con genuino interés las historias de mis tías.
Pero entonces, algo cambió, sutilmente al principio, tan gradualmente que casi no me di cuenta. David comenzó a llegar tarde a nuestras citas, cancelando planes a último minuto debido a emergencias en la clínica. Sus mensajes de texto se volvieron más escasos, más funcionales. Cuando estábamos juntos, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Durante meses, traté de ignorar las señales. Me decía a mí misma que era solo estrés del trabajo, que tal vez estaba pasando por una época difícil y que eventualmente me contaría que le estaba molestando. Pero en el fondo, esa voz familiar de la ansiedad había comenzado a susurrar de nuevo. Había sentido este alejamiento antes, había vivido esta distancia creciente que precede al final. La verdad llegó de la forma más dolorosa posible. Una de mis amigas me vio a David en un restaurante con otra mujer. No era una cena de negocios. Era claramente una cita romántica. Estaban tomados de la mano sobre la mesa, mirándose de la forma en que se miran las personas enamoradas, compartiendo el postre de una forma íntima que me partió el corazón cuando me lo describieron. Cuando confronté a David esa noche, no hubo negaciones dramáticas ni mentiras elaboradas. Con la honestidad bruta que siempre había caracterizado nuestra relación, me confesó que había conocido a alguien más. Se llamaba Elena, era enfermera en una clínica donde él a veces trabajaba. Tenía 35 años y, según sus palabras, lo hacía sentir joven de nuevo. Gabriela, me dijo con lágrimas en los ojos. Nunca planeé que esto pasara. Tú has sido la mujer más increíble que he conocido. Y nuestra relación ha sido la más estable y feliz de mi vida. Pero Elena, ella me hace sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir. Es irracional, es impulsivo, va contra todo lo que creía que quería. Pero no puedo ignorarlo. Esa noche, por tercera vez en mi vida, vi al hombre que amaba empacar sus cosas y marcharse. Esta vez fue aún más brutal porque no hubo muerte trágica que culpar, ni pasión antigua que resurgiera. Simplemente, después de 3 años de lo que pensé era amor maduro y estable, él había decidido que yo ya no era suficiente. Tenía 43 años y el mundo me parecía un lugar cruel y sin sentido. 3 amores, 3 pérdidas. La primera por muerte, la segunda por una pasión del pasado. La tercera por el simple capricho de alguien que quería sentirse joven de nuevo. Comencé a preguntarme si había algo fundamentalmente defectuoso en mí. Si estaba destinada a ser siempre el amor provisional, la mujer con la que los hombres estaban hasta que llegaba alguien mejor. Esta vez, la depresión fue más profunda porque venía acompañada de una desesperanza que no había experimentado antes. No era solo el dolor de la pérdida, sino la certeza creciente de que, no importaba cuánto me esforzara, cuánto amara, cuán perfecta tratara de ser, siempre terminaría sola, a los 43 años. Sentía que mi tiempo para el amor había pasado, que había agotado mis oportunidades de felicidad. Mis amigas, bien intencionadas pero agotadas por mis constantes desamores, comenzaron a sugerir que tal vez era hora de que aceptara la soltería como mi destino. Tal vez no todas estamos hechas para la pareja. Me decía una de ellas. Tal vez tu propósito en la vida es otro. Aunque sus palabras venían de un lugar de amor, me hacían sentir como si fuera defectuoso. Como si hubiera algo en mí que hacía imposible el amor duradero. Pasé los siguientes 2 años en una especie de hibernación emocional. Trabajaba, mantenía las relaciones familiares y de amistad necesarias, cuidaba de mi salud física. Pero había cerrado completamente la puerta a la posibilidad del amor romántico. Había decidido que era más seguro estar sola que arriesgarme a un cuarto corazón roto. Fue durante este periodo de autoimpuesta soledad cuando comencé a explorar quién era yo sin un hombre en mi vida. Por primera vez, desde los 25 años, no me definía en relación a nadie más. No era la esposa de Miguel, ni la novia de Roberto, ni la pareja de David. Era simplemente Gabriela. Y tenía que descubrir qué significaba eso. Comencé a tomar clases de pintura. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca había encontrado el tiempo. Descubrí que tenía un talento natural para los paisajes, especialmente para capturar la luz dorada de los atardeceres. Mis fines de semana se llenaron de expediciones solitarias a lugares hermosos donde podía pintar en paz. Perdida en el proceso creativo que me conectaba conmigo misma de una forma que no había experimentado antes. También comencé a viajar sola. Algo que antes me había parecido triste y desesperado. Mi primer viaje fue a Toscana, donde pasé 2 semanas pintando viñedos y pueblos medievales. Fue liberador descubrir que podía disfrutar completamente de la belleza del mundo sin necesidad de compartirla con alguien más. Cada puesta de sol era mía, cada descubrimiento era personal. Cada momento de alegría me pertenecía completamente. Durante estos viajes y estas nuevas experiencias, comencé a desarrollar una relación más profunda conmigo misma. Aprendí que disfrutaba mi propia compañía, que tenía pensamientos interesantes y opiniones válidas.
que podía ser feliz independientemente de si había alguien más en mi vida. Por primera vez en décadas, no me sentía incompleta por estar sola. Fue en este estado de paz conmigo misma. A los 45 años, cuando conocí a Alejandro, estaba en una pequeña cafetería en mi barrio, una que había comenzado a frecuentar durante mis mañanas de trabajo. Era mi lugar favorito para sentarme con mi laptop y trabajar en proyectos de diseño mientras tomaba café. Esa mañana en particular, el lugar estaba más lleno de lo usual. Y la única mesa disponible era una para 2 personas, donde ya estaba sentado un hombre leyendo un libro. Disculpe. Le dije con la timidez que aún sentía al interactuar con hombres después de tantos años de evitarlos. ¿Le molestaría si comparto la mesa? Prometo que no haré ruido. Levantó la vista de su libro y lo primero que noté fueron sus ojos. Eran del color del café con leche, cálidos y amables, con pequeñas arrugas en las esquinas que hablaban de alguien que sonreía con frecuencia. Tenía el cabello canoso, perfectamente peinado pero con un pequeño mechón rebelde que le daba un aire juvenil. Su sonrisa fue inmediata y genuina. Por supuesto, por favor, me dijo, moviendo sus cosas para hacer espacio. Aunque debo advertirle que yo tampoco soy muy silencioso cuando trabajo. Su voz tenía un acento ligeramente diferente al local, y cuando le pregunté de dónde era, me contó que había nacido en España, pero había vivido en varios países por su trabajo como ingeniero civil. Había llegado a nuestra ciudad 6 meses atrás para supervisar la construcción de un nuevo puente y se había enamorado del lugar lo suficiente como para considerar quedarse permanentemente. Esa primera conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos sobre libros, sobre viajes, sobre el contraste entre vivir en ciudades grandes y pequeñas. Alejandro tenía una perspectiva del mundo que venía de haber vivido en muchos lugares diferentes, pero sin la arrogancia que a veces acompaña a las personas muy viajadas. Escuchaba mis opiniones con genuino interés, hacía preguntas thoughtful y compartía sus propias experiencias sin tratar de impresionar. Cuando terminé mi trabajo esa mañana, me di cuenta de que habían pasado 3 horas sin que me diera cuenta. Por primera vez en años. Había disfrutado genuinamente de la compañía de un hombre sin ninguna agenda romántica, sin ansiedad sobre impresiones o posibilidades futuras. Había sido simplemente una conversación hermosa entre 2 adultos inteligentes. Ha sido un verdadero placer conocerla, Gabriela. Me dijo cuando nos despedimos. Espero que podamos volver a coincidir aquí pronto. No pensé mucho en ese encuentro inicial, excepto para notar que había sido agradable hablar con alguien nuevo. Pero cuando regresé a la cafetería 2 días después, Alejandro estaba allí de nuevo, en la misma mesa, leyendo otro libro. Esta vez, no dudé en preguntarle si podía acompañarlo. Empiezo a pensar que esta mesa tiene magia, me dijo con una sonrisa traviesa. O tal vez somos 2 personas con rutinas muy predecibles. Durante las siguientes semanas, nuestros encuentros en la cafetería se volvieron regulares pero casuales. No había citas formales ni invitaciones específicas. Solo 2 personas que disfrutaban de la compañía del otro durante sus mañanas de trabajo. Alejandro me contaba sobre los desafíos de su proyecto del puente, sobre las diferencias culturales que había observado en sus años de trabajo internacional. Yo le hablaba sobre mis proyectos de diseño, sobre mis viajes de pintura, sobre los libros que estaba leyendo. Lo que más me impresionaba de Alejandro era su curiosidad genuina sobre todo. Preguntaba sobre mi trabajo con el mismo interés que yo mostraba por el suyo. Cuando mencioné que pintaba, no fingió entender de arte, sino que admitió honestamente que era un área donde tenía mucho que aprender y preguntó si alguna vez podría ver algunas de mis obras. Una mañana, después de casi un mes de estos encuentros casuales, me trajo un libro sobre puentes famosos del mundo. Pensé que le podría interesar, me dijo. Especialmente las fotografías. Algunos de estos puentes son verdaderas obras de arte. Fue un gesto simple, pero me conmovió profundamente. Hacía años que nadie se tomaba el tiempo de pensar en algo que pudiera gustarme, de hacer ese pequeño esfuerzo extra que demuestra que alguien está pensando en ti cuando no estás presente. Esa tarde, decidí romper mi propia regla de no mezclar mi vida personal con mis encuentros casuales. Le envié un mensaje de texto agradeciéndole por el libro y preguntándoles si le gustaría venir a mi casa el domingo para ver algunas de mis pinturas. Después de enviar el mensaje, me quedé mirando el teléfono con el corazón acelerado, preguntándome si estaba cometiendo un error. Si estaba abriendo una puerta que había mantenido cerrada por buenas razones. Su respuesta llegó 1 hora después. Me encantaría ver su trabajo. ¿Puedo traer vino? Tengo una botella de Rioja que he estado guardando para una ocasión especial. Ese domingo, mientras preparaba mi casa para recibir a Alejandro, me di cuenta de que estaba nerviosa de una forma que no había experimentado en años. No era la ansiedad tóxica que había sentido en mis relaciones anteriores.
sino más bien la emoción anticipada de compartir algo importante de mí misma con alguien que parecía genuinamente interesado. Cuando llegó, llevaba no solo el vino prometido, sino también flores del mercado local. No sabía que le gustaba, me explicó. Así que le pedí al florista que me diera algo que dijera respeto y admiración en lugar de romance desesperado. Su humor me relajó inmediatamente. Pasamos la tarde recorriendo mi pequeño estudio improvisado, donde tenía colgadas docenas de pinturas de mis viajes. Alejandro se tomó tiempo real para observar cada una, haciendo preguntas sobre las técnicas, sobre los lugares que había pintado, sobre lo que me había inspirado en cada momento. Cuando llegamos a una serie de pinturas que había hecho durante mi periodo más oscuro, después de David, su expresión se volvió más seria. Eran paisajes de invierno, grises y melancólicos, pero con pequeños toques de luz dorada que sugerían esperanza. Estas son las más poderosas, me dijo después de estudiarlas en silencio durante varios minutos. Hay dolor aquí, pero también una belleza que viene de haber sobrevivido a algo difícil. En ese momento, sentí una conexión con Alejandro que iba más allá de la atracción física o la compatibilidad social. Era alguien que podía ver no solo lo que yo mostraba en la superficie, sino también las capas más profundas de quién era, incluidas las partes que había considerado demasiado dañadas para compartir. Esa noche, durante la cena que preparamos juntos en mi cocina, comencé a contarle mi historia. No toda de una vez, pero sí los contornos básicos, que había estado casada, que había perdido a mi esposo joven, que había tenido otras relaciones que no habían funcionado. Él escuchó sin juzgar, sin tratar de ofrecer soluciones o de minimizar mi dolor. Yo también he tenido mi parte de corazones rotos. Me confió. Estuve casado durante 15 años con una mujer maravillosa que murió de cáncer hace 10 años. Tentar nuevamente continuar editar después de María, traté de tener algunas relaciones. Pero nada parecía auténtico. Siempre tenía la sensación de que estaba tratando de recrear algo que ya había tenido, en lugar de estar abierto a algo nuevo. Su honestidad me desarmó completamente. Por primera vez en años, estaba sentada frente a alguien que entendía realmente lo que significaba haber perdido un gran amor. Que conocía esa particular soledad que viene de saber lo que es posible en una relación y luego tener que vivir sin ello. ¿No te da miedo?, le pregunté. ¿Volver a intentarlo después de tanto tiempo? Alejandro se quedó pensativo durante un momento, girando su copa de vino entre sus manos. Aterrorizado, admitió finalmente: pero he aprendido que el miedo a menudo es una brújula que nos indica hacia dónde necesitamos ir. Y contigo, Gabriela, por primera vez en años. Siento que tal vez vale la pena el riesgo. Esa noche no pasó nada físico entre nosotros, pero algo profundo cambió. Cuando se fue, cerca de la medianoche, me besó suavemente en la mejilla y me dijo: gracias por compartir tu arte conmigo, tanto el que está en los lienzos como el que está en tu historia. Durante las siguientes semanas, Alejandro y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos fuera de la cafetería. Caminábamos por el parque los domingos por la mañana. Íbamos al cine los viernes por la noche. Cocinábamos juntos en mi casa o en la suya. Era una progresión natural y sin prisa, muy diferente de la intensidad inmediata que había caracterizado mis relaciones anteriores. Lo que más me sorprendía era lo cómoda que me sentía siendo completamente yo misma con él. No trataba de ser más interesante o más atractiva de lo que era. No escondía mis cicatrices emocionales, ni fingía ser menos complicada de lo que sabía que era. Alejandro parecía apreciar mi autenticidad tanto como yo apreciaba la suya. Una noche, mientras cenábamos en su casa, me contó más sobre María, su esposa fallecida. Me mostró fotos de ella. Me habló sobre su batalla contra el cáncer, sobre cómo había cuidado de ella durante los últimos 2 años de su vida. En lugar de sentir celos o inseguridad, sentí una profunda admiración por la forma en que había amado y perdido. ¿Sientes que la estás traicionando?, le pregunté. Porque era una pregunta que yo misma me había hecho sobre Miguel tantas veces. Al principio sí, me confesó. Pero luego me di cuenta de que María me enseñó a amar profundamente. Y negarme esa posibilidad de nuevo sería desperdiciar su legado. Ella me haría mejor persona, no más cerrada. Sus palabras resonaron tan profundamente en mí que esa noche lloré por primera vez en meses. Pero no de tristeza, sino de alivio. Por fin había encontrado a alguien que entendía que nuestros amores pasados no tenían que ser competencia para el presente, sino que podían ser la fundación que nos hacía capaces de amar aún más profundamente. Fue esa noche cuando finalmente nos besamos de verdad. No fue dramático ni apasionado como en las películas. Fue suave, tentativo, lleno de una ternura que hablaba de 2 personas que habían aprendido el valor de la vulnerabilidad. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos. No tengo idea de lo que estoy haciendo, le susurré. Yo tampoco, me respondió, pero por primera vez en años.
Eso no me asusta. Los siguientes meses fueron una revelación. Alejandro y yo desarrollamos una intimidad que era completamente diferente de todo lo que había experimentado antes. No era la pasión juvenil que había tenido con Miguel, ni la intensidad dramática que había vivido con Roberto, ni la estabilidad cómoda que había encontrado con David. Era algo nuevo, una conexión madura entre dos personas que habían vivido lo suficiente para apreciar la rareza de encontrar a alguien que realmente los viera y los aceptara. Hacíamos cosas simples juntos que se sentían extraordinarias por la compañía. Íbamos al mercado los sábados por la mañana y cocinábamos elaboradas cenas dominicales. Leíamos libros en la misma habitación, él en su sillón favorito y yo en el sofá, ocasionalmente compartiendo pasajes interesantes en voz alta. Veíamos documentales sobre historia y arte, discutiendo después durante horas sobre lo que habíamos aprendido. Alejandro tenía esta forma hermosa de amarme que incluía todos mis defectos y excentricidades. Cuando me ponía melancólica durante los aniversarios de las muertes de Miguel o de las rupturas con Roberto y David, él no trataba de animarme ni de distraerme. Simplemente se sentaba conmigo en el silencio, a veces sosteniéndome, a veces solo estando presente mientras yo procesaba mis emociones. Tus cicatrices son parte de tu belleza, me dijo una vez cuando yo me disculpaba por estar triste en un día que se suponía debería ser feliz. No me enamoro solo de tu alegría, me enamoro de toda tu experiencia humana. Por primera vez en mi vida, me sentí amada no a pesar de mi historia, sino incluyendo mi historia. Alejandro nunca trató de competir con mis recuerdos o de hacer que me sintiera culpable por haber amado antes. En cambio, honraba mis experiencias pasadas como parte de lo que me había convertido en la mujer de la que se había enamorado. Cuando cumplimos nuestro primer año juntos, decidimos hacer un viaje especial. Fuimos a España, al pueblo donde Alejandro había nacido y donde aún vivían algunos de sus familiares. Fue hermoso conocer a la gente que lo había formado, ver los lugares donde había crecido, entender las raíces de su carácter gentil y reflexivo. Su familia me recibió con una calidez que me recordó porque había echado tanto de menos formar parte de algo más grande que yo misma. Su hermana menor, Carmen, me confió una noche durante la cena: Alejandro ha sido como un fantasma desde que murió María, pero contigo ha vuelto a la vida. Gracias por devolvernos a nuestro hermano. Durante ese viaje, Alejandro me llevó a un pequeño restaurante en las montañas donde había llevado a María durante su luna de miel. En lugar de sentirme incómoda, me sentí honrada de que quisiera compartir ese lugar especial conmigo. Después de la cena, mientras caminábamos por el pueblo bajo las estrellas, me propuso matrimonio. No fue una propuesta dramática, con rodilla en el suelo y anillo sorpresa. En cambio, me tomó de las manos y me dijo: Gabriela, hemos pasado tanto tiempo hablando sobre segundas oportunidades, sobre el coraje de volver a amar después de la pérdida. ¿Te gustaría que construyéramos algo permanente juntos? ¿Te gustaría ser mi esposa? El anillo que me ofreció había pertenecido a su abuela. Una banda sencilla de oro con un pequeño diamante y que había sido pulido por décadas de uso amoroso. No es nuevo ni perfecto, me explicó, pero viene con una historia de amor duradero. Y pensé que eso era apropiado para nosotros. Por supuesto que dije que sí, pero más que la emoción del compromiso, lo que más me impactó fue la profunda sensación de estar exactamente donde se suponía que debía estar. No había la ansiedad frenética que había sentido cuando Miguel me propuso matrimonio a los 24 años, ni la incertidumbre que había caracterizado mis relaciones con Roberto y David. Había solo una calma profunda, una certeza tranquila de que había encontrado a mi persona. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero perfecta, en el jardín de mi casa. Tenía 47 años. El 49, no éramos los novios jóvenes y llenos de sueños imposibles que había sido con Miguel. Éramos dos adultos que habían vivido lo suficiente para saber que el amor verdadero no es una fantasía romántica, sino una elección diaria de cuidar, honrar y crecer junto a otra persona. En lugar de un vestido blanco tradicional, usé un vestido color champagne que realzaba mi edad en lugar de tratar de esconderla. Alejandro llevaba un traje gris claro que lo hacía verse distinguido y elegante. Nuestros votos fueron escritos por nosotros mismos y en lugar de promesas imposibles de amor eterno e inmutable, prometimos amarnos a través de los cambios, las pérdidas, los crecimientos y las sorpresas que la vida nos traiga. Mi madre, que había estado preocupada durante años de que nunca volvería a casarme, lloró durante toda la ceremonia. Nunca te había visto tan feliz. Me dijo durante la recepción: no es la felicidad desesperada de cuando eras joven, sino algo más profundo, más real. Tenía razón. Era una felicidad que venía de la gratitud, no de la expectativa. Una felicidad que había sido enriquecida por todo lo que había perdido y sobrevivido. Ahora, 5 años después de nuestra boda,
Puedo decirte con certeza que encontré el amor de mi vida cuando pensé que era demasiado tarde. Alejandro y yo hemos construido una vida juntos que es rica en formas que nunca hubiera imaginado posibles. No tenemos la pasión ardiente de los veintitantos, pero tenemos algo mejor, una intimidad profunda que se ha desarrollado lentamente. Un respeto mutuo que se basa en realmente conocernos el uno al otro. Y una gratitud diaria por haber encontrado este tipo de conexión en una etapa de la vida cuando habíamos hecho las paces con la soledad. Hemos viajado juntos a lugares que siempre quise ver, pero nunca tuve el compañero adecuado para explorar. Hemos creado tradiciones nuevas que son únicamente nuestras. Cada domingo por la mañana desayunamos en la cama mientras leemos diferentes secciones del periódico y compartimos las historias más interesantes. Cada viernes por la noche cocinamos algo elaborado juntos, a menudo probando recetas de los países que queremos visitar. Alejandro se ha convertido no solo en mi esposo, sino en mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de aventuras. Conoce mis estados de ánimo mejor que yo misma, y yo he aprendido a leer las sutilezas de sus expresiones. Las pequeñas señales que indican si ha tenido un día difícil en el trabajo o si está preocupado por algo. Lo que más me sorprende de nuestro matrimonio es cómo continúa evolucionando. No es estático. Como pensé que deberían ser las relaciones maduras. Seguimos descubriendo cosas nuevas el uno del otro. Seguimos creciendo tanto individualmente como pareja. Alejandro me ha inspirado a ser más aventurera, a tomar riesgos calculados que me han llevado a experiencias maravillosas. Yo lo he ayudado a reconectarse con su lado creativo, algo que había perdido durante sus años de luto. Juntos hemos aprendido que el amor después de los 40 es diferente, pero no inferior al amor de la juventud. Viene con una profundidad que solo es posible cuando has vivido lo suficiente para apreciar lo raro que es encontrar a alguien que realmente te comprenda. Viene con una paciencia que nace de saber que las buenas cosas toman tiempo para desarrollarse completamente. También hemos enfrentado desafíos juntos que nos han fortalecido como pareja. El año pasado, Alejandro perdió a su padre, y pude estar allí para él de la forma en que necesitaba, usando toda la experiencia que había ganado sobre el duelo para ayudarlo a navegar su pérdida. Cuando tuve una crisis de salud menor que me asustó terriblemente, él fue mi roca, mi defensor en las citas médicas. Mi fuente de calma cuando mi ansiedad amenazaba con abrumarme. Estos no son los dramas intensos de las relaciones jóvenes, sino los desafíos reales de la vida adulta. Y enfrentarlos juntos nos ha dado una confianza en nuestra relación que nunca había experimentado antes. Sé que Alejandro estará allí sin importar qué, y él sabe lo mismo de mí. Esa seguridad es más valiosa que cualquier pasión dramática. Hoy, a los 52 años, puedo mirarte y decirte con absoluta certeza que todas mis pérdidas, todo mi dolor, todos esos años de sentirme como si fuera demasiado dañada para el amor verdadero, valieron la pena porque me llevaron exactamente donde necesitaba estar. No cambiaría nada de mi historia, ni siquiera las partes más dolorosas, porque me dieron la sabiduría y la profundidad emocional que necesitaba para reconocer y apreciar el amor verdadero cuando finalmente llegó. Si hubiera conocido a Alejandro cuando tenía 25 años, no habríamos funcionado. Yo era demasiado inmadura, demasiado necesitada, demasiado definida por mis inseguridades. Él también era diferente entonces, menos paciente, menos introspectivo, menos capaz de la vulnerabilidad emocional que nuestra relación requiere. Necesitábamos vivir nuestras primeras historias de amor, necesitábamos experimentar pérdidas. Necesitábamos aprender a estar solos antes de poder estar realmente juntos. Cada una de mis relaciones anteriores me enseñó algo valioso sobre mí misma, sobre mis necesidades, sobre mis patrones, sobre lo que realmente buscaba en una pareja. Miguel me enseñó la profundidad del amor verdadero, la belleza de construir sueños compartidos. Roberto me enseñó sobre la pasión y también sobre la importancia de elegir a alguien que me elija de vuelta completamente. David me enseñó sobre la compatibilidad y la estabilidad, pero también sobre la diferencia entre el amor cómodo y el amor transformador. Todas esas lecciones se combinaron para prepararme para Alejandro, y no fue solo las relaciones románticas. Esos años de soledad entre David y Alejandro fueron cruciales para mi desarrollo. Aprendí a amarme a mí misma, a disfrutar de mi propia compañía, a construir una vida que me satisfacía independientemente de si había un hombre en ella. Esa solidez personal me permitió entrar en mi relación con Alejandro desde un lugar de plenitud, no de necesidad. Cuando le digo a las mujeres de mi edad que se sienten desesperanzadas sobre el amor que mi historia es posible, a menudo me miran con escepticismo. Es diferente para ti, me dicen. Tú eres especial o tuviste suerte. O hay algo en ti que nosotras no tenemos. Pero eso no es verdad.
Lo único especial en mi historia es mi negativa a aceptar que mi tiempo para el amor había terminado. Sí, hubo momentos. Especialmente después de David, cuando casi me rendí. Hubo noches cuando me acostaba pensando que tal vez mis amigas tenían razón. Que tal vez algunas personas simplemente no están destinadas para la pareja, pero algo dentro de mí, una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse, siguió susurrando que mi historia no había terminado. Creo que esa llama existe en todas nosotras. Sin importar cuántas veces hayamos sido heridas, sin importar cuántos años tengamos, sin importar cuántas personas nos hayan dicho que es demasiado tarde. Esa llama es nuestra conexión con la posibilidad, con la magia que todavía existe en el mundo. Con la creencia de que merecemos amor verdadero, sin importar nuestra edad o nuestra historia. Mantener esa llama encendida no significa ser ingenuamente optimista o negar el dolor real que hemos experimentado. Significa honrar tanto nuestras cicatrices como nuestros sueños. Significa entender que el amor después de cierta edad es diferente, más profundo, más consciente. Más apreciativo, pero no menos real o menos transformador. Una de las cosas más hermosas de mi matrimonio con Alejandro es cómo honramos nuestros amores pasados sin dejar que definan nuestro presente. Tengo una foto de Miguel en mi oficina, no escondida pero tampoco prominente. Alejandro nunca me ha pedido que la quite, y yo nunca he sentido que necesite hacerlo. Miguel fue parte de mi historia, y esa historia me convirtió en la mujer que Alejandro ama. Similarmente, Alejandro me ha contado historias hermosas sobre María, sobre tradiciones que tenían juntos, sobre cosas que ella le enseñó sobre la vida y el amor, en lugar de sentir celos. Me siento agradecida hacia ella por haber ayudado a formar al hombre extraordinario con el que ahora comparto mi vida. Esta capacidad de honrar el pasado mientras construimos algo nuevo es, creo yo, una de las ventajas del amor maduro. Cuando eres joven, cada relación anterior se siente como competencia o como fracaso. Cuando has vivido lo suficiente para entender que el amor viene en muchas formas y que cada experiencia nos enseña algo valioso. Puedes integrar tu historia completa en lugar de negarla. También hemos hablado mucho sobre el futuro, sobre cómo queremos envejecer juntos. No tenemos las fantasías ilimitadas que tienen las parejas jóvenes, pero tenemos planes realistas y hermosos. Queremos viajar mientras nuestros cuerpos nos lo permitan. Ver lugares que siempre hemos soñado visitar. Queremos remodelar nuestra casa para que sea perfecta para nuestros años dorados. Queremos ser los tíos favoritos de nuestros sobrinos y sobrinas. Las personas mayores en nuestras familias que tienen las mejores historias que contar. Y si uno de nosotros se enferma primero, hemos hablado sobre cómo queremos cuidarnos mutuamente. Hemos visto ambos lo que significa amar a alguien a través de la enfermedad y la pérdida. Y sabemos que es tanto un privilegio como una responsabilidad. No es mórbido hablar de estas cosas. Es realista y hermoso planear cómo queremos honrarnos mutuamente en todas las estaciones de la vida. Pero más que cualquier plan específico, lo que más valoro de nuestro futuro juntos es la certeza de que lo enfrentaremos como equipo. He estado sola durante tantas etapas difíciles de mi vida. Y la idea de tener un compañero verdadero para todo lo que está por venir es un regalo que nunca doy por sentado. Cada mañana, cuando me despierto junto a Alejandro, siento una gratitud que es casi física. No es la emoción frenética del amor nuevo, sino algo más profundo, el reconocimiento diario de que la vida me ha dado algo extraordinario cuando menos lo esperaba. Y esa, mi querida oyente, es la lección más importante que quiero compartir contigo. El amor verdadero no tiene calendario. No expira cuando cumples 40 o 50 o 60. No se vuelve imposible porque has sido herida antes, o porque has hecho malas elecciones, o porque otras personas han decidido que tu tiempo se acabó. El amor verdadero llega cuando llega, y a menudo llega exactamente cuando estás lista para él, no cuando crees que lo necesitas. Llegó para mí cuando había aprendido a amarme a mí misma. Cuando había hecho las paces con mi historia, cuando había desarrollado la sabiduría emocional para reconocer y apreciar una conexión real. Si estás escuchando esto y te sientes desesperanzada sobre el amor, si sientes que tu tiempo ha pasado, si te han dicho que debes aceptar tu soledad, quiero que sepas que tu historia no ha terminado. Tal vez necesites, como yo necesité, tiempo para sanarte, para crecer, para convertirte en la versión de ti misma que estará lista cuando llegue tu persona. Tal vez tu gran amor no llegue en la forma que esperabas o en el momento que planeaste, o de la manera que habías imaginado. Pero si mantienes tu corazón abierto a la posibilidad, si haces el trabajo interno de conocerte y amarte a ti misma, si te niegas a aceptar que mereces menos que una conexión real y profunda, el amor encontrará una manera de llegar a ti. Yo tenía 45 años cuando conocí a mi alma gemela en una cafetería cualquiera, en una mañana cualquiera, cuando no estaba buscando nada más que un lugar tranquilo para trabajar.
Alejandro tenía 47 años y había renunciado a la idea de volver a enamorarse profundamente. Ninguno de nosotros estaba activamente buscando amor, pero estábamos abiertos a la conexión. Y esa apertura hizo toda la diferencia. Ahora, cuando veo a mujeres de mi edad que se han rendido al amor, que han decidido que es demasiado tarde para ellas, quiero zarandearlas suavemente y decirles, tu historia no ha terminado. El mejor capítulo podría estar esperándote a la vuelta de la esquina. Porque eso es lo que he aprendido, después de 5 décadas en este planeta, la vida es mucho más larga y mucho más llena de posibilidades de lo que creemos cuando somos jóvenes. Hay tiempo para múltiples actos, para diferentes versiones de nosotras mismas. Para segundas y terceras y cuartas oportunidades de felicidad. Mi primer acto fue el amor joven e intenso con Miguel. Mi segundo acto incluyó los intentos imperfectos con Roberto y David, que me enseñaron lecciones valiosas aunque terminaran en dolor. Mi tercer acto ha sido este amor maduro y profundo con Alejandro, que es más hermoso porque incluye toda mi experiencia anterior. Y quién sabe qué otros actos me esperan. Tal vez seamos una de esas parejas que se aman hasta muy viejas, cuidándose mutuamente a través de todas las etapas del envejecimiento. Tal vez uno de nosotros se irá primero, y el que quede tendrá que escribir otro capítulo de vida solitaria pero enriquecida por haber conocido este amor profundo. No puedo controlar lo que el futuro nos traiga, pero puedo controlar cómo elijo vivir hoy. Y elijo vivir con gratitud por este amor extraordinario que llegó cuando pensé que era imposible, con respeto por toda la experiencia que me preparó para recibirlo. Y con la firme creencia de que el amor verdadero es posible para cualquiera que se niegue a rendirse a la esperanza. Si mi historia puede inspirar a una sola mujer a mantener su corazón abierto a la posibilidad, a no aceptar menos de lo que merece, a entender que su edad es una ventaja y no una desventaja en el amor, entonces todo mi dolor anterior habrá valido la pena, porque el amor, mi querida oyente, verdaderamente no tiene edad, y tu historia de amor perfecta podría estar esperándote en el lugar más inesperado, en el momento más imperfecto, con la persona que menos habías imaginado. Todo lo que necesitas hacer es mantener la esperanza viva y estar lista para reconocer la magia cuando aparezca en tu vida. Mi nombre es Gabriela, tengo 52 años. Encontré el amor de mi vida cuando el mundo me decía que era demasiado tarde. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Tu corazón que no se rinde está esperando su propia historia extraordinaria.